Bueno, profesora, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Oscar Eduardo Pineda Lemos, estudiante de doctorado de la UTEL, y estamos obviamente haciendo la tercera exposición de la materia tecnología educativa, ¿cierto? Primero es presentarle disculpas por el tipo de cámara, digamos, pues por la presentación que estoy realizando en estos momentos. Como se lo mencioné en un correo previamente, yo vivo en la ciudad de Pereira, Colombia, ciudad que se vio afectada fuertemente por un sismo el lunes 10 de agosto y aunque bien mi familia afortunadamente y yo pues estamos muy bien de salud y nuestra casa no sufrió mayores daños, a nivel local y el sector pues obviamente sí se ha visto bastante congestionado y hemos tenido cortes de energía muy fuertes y tanto la señal de telefonía como de internet ha estado supremamente deficiente. Fuera de eso, en estos momentos estoy con un computador prestado porque el portátil con el que yo trabajo y con el que yo normalmente desarrollo todo se me quedó en el colegio y el colegio está bastante lesionado y en estos momentos no permiten el ingreso a nadie. Entonces estoy trabajando con las uñas, como se dice. Entonces, disculpas por eso. La exposición se llama o trabaja en torno a las experiencias digitales informales y el aprendizaje significativo, ¿cierto? Estamos hablando desde una mediación pedagógica y crítica, buscamos desarrollar esa competencia argumentativa y crítica desde el área de filosofía y de ciencias sociales, pues que es obviamente donde yo me desempeño y en la institución, pues obviamente donde me estoy laborando hace más de 10 años. Vamos a hablar entonces de la línea, del avance como tal. La línea de investigación y la temática tiene que ver en torno obviamente a la tecnología educativa crítica y cómo esta experiencia digital parte de la informalidad o parte de el no aprendizaje, sino al mecanicismo, digámoslo así, las personas, los estudiantes, los jóvenes lo hacen porque sí, pasando a un aprendizaje ya con sentido, a un aprendizaje con criticidad, con ética, con argumentación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso hay unas líneas o para eso hay unos puntos, ¿cierto? Entonces, arrancamos con el uso cotidiano, analizando qué hacen ellas normalmente. Yo estoy en un colegio femenino, por eso me refiero pues, con este género. Entonces las chicas, ¿qué es lo que hacen? Las chicas utilizan eso para todo menos para aprendizaje en general, ¿cierto? Y por eso los docentes se quejan mucho de eso. Entonces, pasar de este uso cotidiano a la pregunta crítica como tal, de esa pregunta crítica como tal que los va a buscar desestabilizar, vamos a llegar a un concepto curricular y vamos a empezar a hacer los análisis desde la pedagogía y del quehacer como tal. De ahí pasar a un diálogo con argumento, con criticidad y con ética y finalizar con un aprendizaje significativo, ¿cierto? Esto nos lleva o esto tenemos unas palabras claves que son experiencias digitales, los dispositivos móviles, la mediación crítica, el aprendizaje significativo y la filosofía escolar, que pues va a cobrar un aspecto muy relevante en este contexto porque es muy importante para la institución donde laboro, ¿cierto? Problema, pregunta de objetivo. ¿Cuál es la problemática como tal? Es una atención pedagógica central, ¿cierto? ¿Y cuál es esta atención? Los dispositivos móviles, ¿cierto? Celulares, tabletas y qué es lo que hacen las chicas con ellas. El móvil puede interrumpir la atención de ellas, puede acelerar la copia por WhatsApp, por las mismas IA, copian y pegan. Pero no solo es esta parte negativa, también hay un punto positivo o un punto a los que pretendemos llevar, ¿cierto? Que es con un sentido crítico, que es que ellas desarrollen narrativas, que puedan hacer comparaciones, que puedan tener diferentes perspectivas, obviamente manejándolos desde las buenas fuentes y la criticidad, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Nuestra pregunta de investigación es cómo se relacionan las experiencias digitales informales con el aprendizaje significativo y cómo pueden canalizarse mediante una mediación pedagógica crítica. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que nos va a dar como el horizonte, como el lineamiento de lo que hemos estado desarrollando durante todas estas semanas. Eh, Hablamos entonces de qué, de mediación pedagógica y esa mediación pedagógica la podemos notar desde dos ámbitos, ¿cierto? Desde un ámbito, bueno, llamémoslo
positivo y uno negativo, ¿sí? Aunque el negativo la verdad pues no es que tenga mucha relevancia o la palabra como tal no es que suene muy adecuada. Por una parte entonces hablamos del riesgo sin mediación, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando estas chicas lo utilizan sin esa mediación pedagógica? Hay un consumo veloz de la información, poca recepción, poco análisis, poca concentración, hay respuestas inmediatas y hay muy pocas elaboraciones cuando se les pide, ¿cierto? Elaborar algo. Cuando ya tenemos esa mediación pedagógica y ese sentido crítico, ¿hacia dónde la llevamos? Entonces la llevamos hacia una oportunidad formativa, ¿cierto? Donde ya van a desarrollar un criterio de fuentes, van a buscar realmente fuentes que sean sólidas, fidedignas, donde van a empezar un desarrollo de la argumentación, un fortalecimiento de la misma y donde van a llevar una responsabilidad digital, obviamente a partir de la ética como tal, ¿cierto? Eso nos lleva al objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general entonces? El objetivo general será analizar la relación entre estas experiencias digitales informales, mediación pedagógica o mediadas por la pedagogía crítica y el aprendizaje significativo en las estudiantes de secundaria y médica, perdón, de secundaria y media de la institución donde yo trabajo, que es la institución educativa Boyacá de la ciudad de Pereira, Colombia. Las teorías y los conceptos claves, eso ya lo habíamos mencionado previamente, por eso arriba dice avances uno y 2 porque ahí es donde digamos que le damos fortaleza, pero me parece importante tenerlos en cuenta en este punto, y es que nosotros nos vamos a anclar en tres fundamentos muy fuertes y son los que nos van a sostener metodológicamente, ¿cierto? ¿Cuáles son estos tres argumentos o estos tres fundamentos? La primera, que es la parte de tecnología educativa, donde nos hablan de que no es solo un artefacto, el dispositivo como tal. Importa también el diseño pedagógico y la actividad conjunta, es decir, que la tecnología educativa nos proyecta hacia esa relación o esa simbiosis que puedo yo desarrollar entre la tecnología y los dispositivos como tal y lo que yo hago con ellos, ¿cierto? Está el aprendizaje significativo, donde nos habla de la experiencia digital y que esta funciona como un saber previo siempre y cuando se conecta con los conceptos, ¿cierto? Entonces es esa relación de la tecnología, de mis experiencias, de lo que yo estoy haciendo con los conceptos y con la parte educativa, ¿cierto? Y la otra parte que es la pedagogía crítica, ¿sí? Y la pedagogía crítica nos habla de una lectura crítica, nos habla de un diálogo, nos habla de una responsabilidad y una autonomía, que se supone que son componentes vitales o importantes hacia donde nosotros vamos a propender, o sea, pretender llevar a los estudiantes a ese punto, que es uno de los objetivos pues, centrales con este trabajo, ¿cierto? Vamos a hablar del marco metodológico, tratarlo de hacer en una sola mirada, no extenderme mucho, pero ser lo más como básico pero contundente posible, ¿cierto? Entonces hablamos de que en esta diapositiva está la síntesis del método, de los instrumentos y de la operacionalización. ¿Cuál es el método? El método es un enfoque mixto, ¿cierto? Un enfoque que va a tener tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Va a haber una integración concurrente. Vamos a tener un alcance descriptivo, pero no solamente descriptivo, sino también correlacional. Ahí está lo mixto, ¿cierto? Y vamos a hablar de que va a ser un diseño no experimental ni transversal, ¿cierto? Entonces, en tiene como propósito, digámoslo así, ese método, observar las tendencias y comprender los significados de las estudiantes, de lo que están haciendo las estudiantes, ¿cierto? El segundo tiene que ver con los instrumentos. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar nosotros para llevar a cabo nuestra empresa? El primero es un cuestionario mixto, ¿sí? Un cuestionario que va a llevar algo de descripción, algo de análisis también. Va a haber una guía de recursos focales. Vamos a focalizar aleatoriamente ciertos grupos, tanto en la básica como en la media. Vamos a tener una rúbrica analítica que va a ser muy importante y vamos a tener un diario reflexivo del docente donde desde la parte profesional también vamos a estar analizando cómo va este proceso, ¿cierto? Obviamente cada fuente está respondiendo a un objetivo específico. Y vamos a finalizar con las variables, ¿cierto? ¿Y cuáles son las variables? Vamos a hablar de experiencias digitales informales, vamos a observar, vamos a seguir esa mediación pedagógica crítica y vamos a tratar de enlazar con ese aprendizaje significativo y crítico, ¿cierto? Vamos a tratar de establecer esa conexión y ese argumento siempre bajo el amparo de la criticidad y de la ética. Van a ser dos componentes que van a estar permeando todo este trabajo para poder que al final pues, tenga el
pretendiendo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se observa este fenómeno? Entonces vamos a hablar ya del diseño mixto convergente. Vamos a mirar estas dos lecturas, como les había mencionado previamente. Estas dos lecturas las vamos a analizar desde el enfoque cuantitativo, que son las frecuencias de uso, que en lo cuantitativo vamos a hablar también de las condiciones del acceso y de las percepciones de la correlación Spearman, ¿cierto? Toda esta parte relacionada a lo cuantitativo, a lo medible. Vamos a hablar también del enfoque o la lectura cualitativa del problema, ¿cierto? Y dentro de lo cualitativo va a ser muy imperativo, va a ser muy importante los relatos estudiantiles, qué es lo que ellos hacen, cómo ellos están viviendo esto, los sentidos atribuidos, esas producciones desde lo multimodal y la codificación de la temática para poder sintetizarla, para poder esquematizarla de alguna manera y poderle dar seguimiento, ¿cierto? Y todo eso nos va a llevar a una integración. ¿Cómo se va a integrar? A partir de una matriz conjunta donde hay convergencias y donde hay complementariedades y divergencias. Esperar llegar a esa parte, ¿cierto? Eh, Nos habla de una decisión clave, donde dice que no se interpreta la frecuencia de uso como competencia crítica automática. Digamos que es una condición allí que se pone para poder tener todas las cartas sobre la mesa. Población, muestra y ética. Entonces, ¿dónde estamos situados? ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es el sitio, el colegio donde yo laboro, institución educativa Boyacá de la ciudad de Pereira. La población, solo estamos sumando estudiantes. Cuando hablamos de la parte del análisis de los profesores, de la parte profesional, pues obviamente soy yo el que la está desarrollando, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de estudiantes de secundaria y media que están vinculados a qué? A las áreas donde yo estoy, obviamente, al área de filosofía y de ciencias sociales. ¿Cómo va a ser la muestra? Es una muestra no probabilística e intencional, sino que son con uno o dos grupos de continuidad pedagógica y obviamente todo esto que se está haciendo debe ser con un consentimiento, debe ser informado previamente. Entonces, tanto las estudiantes saben como sus acudientes qué es lo que estamos desarrollando y obviamente previo a eso hay una permisión, hay una recepción y una aceptación de lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces estos criterios éticos? Que la participación es voluntaria. O sea, sí, pues la verdad no me pasó, pero si hubiera sido el caso donde algunos estudiantes digan yo no quiero, no se pueden condicionar, no se pueden obligar, la participación y el activismo sobre esto va a ser totalmente voluntario, no tiene efecto, no tiene condicionamiento, ¿verdad? Que usted no le dice entonces le va a poner uno en participación, no, no va a tener efectos en ningún tipo de calificaciones, no podemos tener contraseñas ni cuentas personales ni nada de privacidad porque precisamente todo va a ser abierto para poder analizarse de la manera adecuada. Y lo otro es que vamos a tener una equidad tecnológica, ¿cierto? ¿Y cuál es esa equidad tecnológica? De que no vamos a tener como requisito un dispositivo móvil o un tipo de tecnología como tal. Para quienes no tengan, debemos nosotros como institución tener unas alternativas para sopesar quienes no tengan esos dispositivos y generar esa equidad en la que todos los que quieran voluntariamente participar, pues lo hagan de manera conjunta, ¿cierto? Eh, Pasamos a esta diapositiva donde hablamos de los instrumentos de recolección, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son esos instrumentos de recolección? Entonces vamos a hablar de que cada instrumento que aparece allí está cumpliendo una función distinta y que se complementan entre sí, ¿cierto? Entonces, primero el cuestionario mixto, ya sabemos mixto ¿por qué? Porque es tanto cuantitativo como cualitativo y este cuestionario permite generar una caracterización del estudiante, del contexto, de la situación, y también nos permite identificar una frecuencia y las finalidades y percepciones, ¿cierto? Tenemos también el instrumento de los grupos focales, donde estamos allí enfocando los relatos con sentido y las condiciones del uso pedagógico, las reglas como tal, ¿cierto? Tenemos una rúbrica analítica, que yo les decía previamente que va a ser muy importante, es como trascendental, donde vamos a analizar los conceptos, donde están los argumentos y donde están las fuentes y la responsabilidad, obviamente todo centrado sobre la eticidad, ¿cierto? Y al final está el diario docente, donde el docente está registrando todo lo que está pasando en el aula, las tensiones y esa reflexión en torno a esto, ¿cierto? De ahí surge una frase que es la que de alguna manera nos va a dar mucha contundencia e impacto y que
va a estar en el cierre, en la conclusión, ¿cierto? Y es que no se miden pantallas, no se miden más pantallas, más dispositivos, sino que se mide es la comprensión, el criterio, la argumentación y la responsabilidad, pero todo qué, responsabilidad digital, tecnológico, que es lo que estamos propendiendo, ¿cierto? Pasamos entonces a la operacionalización de las variables, donde hablamos de convertir conceptos, los conceptos importantes, conceptos que han estado insertados durante toda esta investigación, durante todo este trabajo, en indicadores observables. Entonces tenemos constructos, dimensiones, indicadores e instrumentos. En torno al constructo de las experiencias digitales informales. Este constructo tiene unas dimensiones de acceso, de uso y de participación. Ese constructo en cuestión de indicadores, ¿qué tiene como indicadores? Va a tener un indicador de frecuencia, de finalidad y obviamente de un criterio de fuentes. Y los instrumentos, pues vamos a hablar de cuestionarios y de referencias de preguntas abiertas, ¿cierto? Donde ellos van a describir, donde ellos van a analizar la rúbrica analítica, ¿cierto? En torno al constructo de mediación pedagógica crítica, vamos a hablar de preguntas, fuentes y límites éticos como sus dimensiones. Vamos a hablar que tiene unos indicadores en torno a la orientación del docente y al contraste, a la discusión, a toda esa parte importantísima. Y como instrumentos son cuestionarios ya focales y el diario de campo que se está manejando, ¿cierto? Y en el constructo del aprendizaje significativo y crítico, ¿hacia dónde las vamos a llevar, cierto? Entonces vamos a hablar que tiene unas dimensiones de conexión, de argumentación y de transferencia, que es supremamente importante. ¿Qué indicadores conlleva esto? Conlleva unos indicadores de concepto y experiencia totalmente vinculados y relacionados y unas fuentes y unas decisiones de responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué instrumentos tienen allí? Las rúbricas y, importantísimo, las producciones que progresivamente fueron desarrollando las mismas estudiantes, ¿cierto? Todo esto está ligado a qué? Al criterio de coherencia que se nos está solicitando y es que cada objetivo tenga su fuente, su instrumento y su análisis previsto. Todo eso lo contiene esta tabla que está sintetizando el trabajo que se presentó previamente. Hablamos de la ruta de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta de trabajo? ¿Qué es lo que hemos hecho y hacia dónde pretendemos llevar todo? Entonces vamos a hablar que esta ruta de trabajo la vamos a sintetizar en 5 fases y 5 fases muy sencillas de representar, ¿cierto? La primera, delimitación conceptual y ética, ¿cierto? Delimitación conceptual, ¿por qué? Porque vamos a establecer esos conceptos trascendentales, importantes, y a partir de allí establecer ese rigor ético de no sobrepasarnos y de mirar cómo se lleva de la manera más equitativa posible, ¿cierto? Una segunda etapa, ¿cuál es? La de la validación y pilotaje, ¿sí? Cuando ya se validan estos conceptos, cuando ya tenemos la fundamentación metodológica y empezamos a desarrollar el proceso como tal, este proyecto. Tenemos una tercera etapa que es de la aplicación del cuestionario, ¿sí? Donde, como les decía previamente, de manera aleatoria, pero sí cubriendo todos los focos de media y de básica, secundaria en mi colegio, en la institución educativa Boyacá, pues aplicamos estos cuestionarios para poder pasar al análisis del mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la cuarta etapa? Los grupos focales más las producciones, es decir, ya habiendo aplicado el cuestionario empezamos con el análisis de lo que se está produciendo, de lo que se está haciendo, vinculando nuestro quehacer como tal pedagógico, nuestro quehacer a partir de la didáctica como tal, vinculándolo al aspecto tecnológico y a los dispositivos móviles, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que es el proyecto que estamos haciendo. Todo esto va a finalizar en donde? En una quinta etapa donde vamos a hacer el análisis, pero un análisis detallado e integrado de todo lo que se ha hecho y de todos los insumos del marco metodológico y del diseño como tal que estamos planteando. ¿Qué nos genera como esto? Esto nos genera una variable, una línea, una ruta, ¿cierto? Y es entender que en esta integración mixta, cuantitativo, cualitativo, descriptivo, analítico, ¿cierto? Nos permite contrastar la percepción declarada con el desempeño observable, que es lo que pretendemos establecer, ¿cierto? De una parte medible con una parte de la cualidad, ¿cierto? De la calidad. Finalmente, entonces,
tenemos el aporte esperado y el cierre, que es ya la parte final como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que hay un aporte pedagógico, debe haber un aporte pedagógico, debe haber un constructo que nos va a servir, perdón, nos va a servir para futuras experiencias y para que tanto la institución como en general se tengan unas medidas mucho más claras del que hacer en torno a el trabajo con estudiantes y con dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces, este aporte pedagógico tiene que ver con las orientaciones para integrar experiencias digitales, informales, en filosofía y ciencias sociales, sin sustituir la lectura, el diálogo, la escritura ni la argumentación. Es muy importante esto, entender que el hecho de que nosotros estemos utilizando la tecnología, esos dispositivos móviles que hacen parte del día a día de cada joven, no quiere decir que vamos a renunciar a ideas, técnicas, desarrollos trascendentales para el aprendizaje humano, como la escritura, como el aprender a argumentar, como el generar diálogo, debate. Esto no se va a ir, solo que vamos a tener un plus más, ¿cierto? Vamos a tener un aporte ético e institucional y es tener las reglas claras, ¿sí? Y esas reglas claras van a estar mediadas por una mediación crítica, ¿sí? Donde va a haber una equidad de acceso y donde esta propuesta va a estar medida por la parte ética, va a ser muy contrastada desde la ética y va a llegar a una conclusión que puede ser analizada, trabajada por cualquier persona, va a ser algo con totalmente público, ¿cierto? Y eso nos genera la idea final, que es, digamos, la conclusión de todo este trabajo, y la idea final es que la cultura digital no es que va a formar, no es que va a ser, no, ya en el presente, hoy, la cultura digital ya forma parte de la experiencia, no solo los jóvenes, sino de todos los seres humanos. Entonces, la cultura digital forma parte de la experiencia, desde la cual los estudiantes piensan desde muchos aspectos, pero lo piensan desde su propia identidad, desde su concepción de verdad, de libertad y de contexto ciudadano, ¿sí? Ignorar esto es renunciar a comprender a los jóvenes. Por lo tanto, la debemos incorporar, pero incorporarla mediando a partir de los estamentos y de los lineamientos curriculares, de la parte educativa y desde una mediación crítica y pedagógica. Entonces, digamos que ese es el trabajo y hacia allá es hasta donde estamos llevando todo este diseño y toda esta investigación. Profe, muchas gracias. Ya está hasta el final la diapositiva de las referencias bibliográficas y bueno, eso es todo hasta ahora. Muchas gracias.